Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Cuando querráis estar oyéndonos, en el momento que queréis oírnos o las veces que la querráis hacer. Hoy tenemos la reunión dominical y en el día de hoy tenemos un tema que Carlos nos va a exponer, porque ya que ha surgido esta semana y ha habido preguntas, pues las contestamos. Sí, ha habido por Facebook un comentario que hiciste sobre el pensar y la meditación. Si piensas no puedes meditar, y había quien decía, yo dejé de meditar porque no puedo parar de pensar. Entonces puede parecer una paradoja, pero ¿nos puedes explicar exactamente cómo para meditar no hace falta pensar y para pensar, si no piensas no puedes meditar, pero si piensas también? Ese lío hay un poco que parece contradictorio. No, si no es que sea contradictorio. O sea, lo cierto y verdad es que cuando... Lo cierto y verdad es que cuando empiezas a... O sea, es realmente cuando meditas, cuando ya dejas de pensar o piensas solo cuando quieres pensar. O sea, ese es el tema. Pero lo que no consiste en meditar, en ningún caso, es sentarse o hacer lo que sea, para estar observando cómo está el área de boca como loca ahí funcionando. ¿De acuerdo? Y si te vas a sentar para estar escuchando el área de broca, pues la verdad es que es bastante aburrido, ¿eh? Hay gente incluso que trata de ver cómo funciona. Es decir, cómo un pensamiento llama a otro, otro llama a otro, otro llama a otro, otro llama a otro, otro llama a otro, y se las pasa así todo el rato. Entonces, opciones que tienen, o se quedan dormidos, o se distraen con otra cosa, o no paran de estar viendo eso, que no, eso no es meditar. Aquí lo de meditar lo tenemos claro, o sea, es entrar en estados místicos. En el caso de la primera llana, simplemente haces los ejercicios de los neuroprotectores, entras en trance y punto pelota. Y ahí no se piensa nada en ningún momento. Y luego en las siguientes llanas, pues no haces ni eso, porque ya sabes hacerlo y ya piensas si quieres pensar. Si no quieres pensar, no tienes por qué pensar. ¿Para qué? Y es una cosa que la gente dice, es que no puedes dejar de pensar. Y bueno, ¿podrás dejar de pensar tú? Vamos, que tengas ese problema mental no debe tener el resto de la gente. Y es una cosa que de verdad, hay cosas peores que esa incluso. Y es que la gente puede llegar a enloquecer en estos casos. Hay gente que le dicen, no, es que hay que echar muchas horas, y hay que echar muchas horas, y hay que aislarse y meterse en una cueva o lo que sea. Bueno, la gente que se aísla, en plan ermitaño de meterse en alguna parte alejado del mundo, para echar horas y horas supuestamente que meditando, eso lo que hace es que es como si tuvieras una jaula de grillos y encima además los grillos los encierras y los agitas. Y estás así todo el día. Y acaban trastornados. Esa gente acaba trastornada. No se puede hacer un retiro si no sabes meditar. Además, si sabes meditar, ¿para qué no dices que quieres hacerte un retiro? ¿Para qué? Porque lo de meditar es como ir a comer. Vas, comes, ¿has comido? ¿Ya tienes más ganas de comer? No, pues ya está. ¿Tú has visto alguna vez a alguien que haga un retiro de comida que se tire, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, un año entero, nada más que come y come y come y come? ¿A que no? Vuelve a meditar igual. Y sobre todo esa manía que tienen de decir, hay que echar horas. ¿Cómo que hay que echar horas? ¿Horas para qué? Vuelvo a lo de comer. Hay que estar 1 hora entera comiendo.
Digo, comerás hasta que tengas ganas, ¿no? Pues no, en lugar de comer, pues se dedican a eso, a ver pensamientos cómo dan vueltas y claro, como tienen que estar 1 hora, lo que hacen es estar viendo los pensamientos y está contando el tiempo a ver qué falta hasta que sea la hora. Y eso os digo una cosa, es una tortura, ¿eh? Una tortura que lo que hacía a la persona la tonta, la tonta, la tonta. Porque además es que ese tipo de pensamientos, esos pensamientos que aparecen que es un mal funcionamiento, una avería de la ley de Broca. Van surgiendo uno detrás de otro, son procedimientos químicos, va chica, uno y otro, sin orden ni concierto. No puedes buscar ahí que tenga una relación con nada, ni nada. Ni es la voz de la conciencia. Simplemente van pasando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no pensar? Pues no pensar. O sea, ¿y cómo se no se piensa? Haciendo llanas. Entonces llanas ya no piensas. Si no quieres pensar, no piensas y ya está. ¿Que quieres pensar porque tienes que pensar en algo para decirlo o para algo? Pues hacer el esfuerzo, piensas, lo dices y ya está. Y entonces entras en un estado que es lo que dice, estamos en presencia, estamos en el presente. Pues claro, porque si no estás pensando qué es mañana, qué hay que hacer mañana, qué es ayer, qué es dentro de un rato, qué no sé qué, no sé cuánto, no piensas en nada, pues estás en ahora mismo. ¿O no? ¿En qué momento estás si no estás pensando? Pues en ahora mismo. Ahora que sí está. Hoy, mañana tengo que hacer esto, luego tengo que hacer lo otro, luego tengo no sé qué, menganito, oye, este me va a ver y me va a empezar a decir cosas y no sé qué, no sé cuánto, y luego no sé qué, y luego no sé cuánto. Claro, llega el Eckhart Tolle y te dice, no, es que tienes que pensar en el ahora, porque no es más que el ahora. Digo, sí, cabrón, diles a la gente cómo se hace, porque tú lo has hecho y no sabes cómo. Una vez, y no lo repitió. Así que, como decía Carlos, A ver, que medita no piensa. y el que no piensa no medita, y el que no medita, sí, sí. Claro, es que la mayoría de las meditaciones que enseñan por ahí, bueno, todas las meditaciones que enseñan por ahí, se basan en pensar, no en dejar de pensar, sino en pensar en algo concreto, en centrarse en algo o en dejar pasar los pensamientos o algo. Pero ninguna se basa en no pensar. pero ¿sabes por qué? Porque no saben. Porque hay que rellenar 1 hora, ¿vale? Hay que rellenar por la hora para pasar por caja. No, por pasar por caja no, hay que rellenar 1 hora porque hay 1 hora. O sea, es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver el Buda con 1 hora? Nunca se nombra la hora en ningún momento. No existía relojes en esa época. ¿Cómo sabían lo que era 1 hora de 60 minutos? ¿Y ese invento de la hora? ¿Por qué la hora? Y luego el té. Si aguantabas la hora, luego venía el té. Bien. Tienen que rellenar 1 hora y simular que están meditando. Es decir, tienen que estar callados y quietos. Y es como los niños. Los niños, imagínate que tú tienes un niño rebelde en la cabeza y le tienes atado. Le tienes atado durante 1 hora. Intentar Y el ser niño, flor de loto, ¿no? claro, pues así está, con el niño en la cabeza pegando botes. Y bueno, eso es, a mí me recuerda eso de cuando le dicen al niño vete al rincón de pensar, que es cuando lo castigaban de cara a la pared. Eso lo siguen haciendo con los del Zen, porque además cuando se mueven le pegan un buen trancazo, para que no se muevan. Y mantener a la gente así queda muy bonito, sacas unas fotos estupendas. ¿Pero qué está haciendo la gente ese rato? Están jugando al ping-pong con una mente que la tienen hecha un asco. Además, con otra cosa añadida, que la gente que va a los centros de meditación es porque están jodidos. Y están jodidos, y la gente que está jodida
Y una de las razones por las que está jodida suele ser por pensamientos obsesivos compulsivos. Por eso empiezan a torturarla. Entonces, cuando tú, una persona con TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo del grado que sea, lo tienes agarrado que no se puede mover durante una hora, sometido a sus pensamientos obsesivos, es una verdadera tortura. Cuando además no puedes hacer una compulsión, es decir, no te puedes lavar las manos, no puedes tocar algo, no puedes estar saltando de azulejo en azulejo sin tocar la raya, esas cosas que se hacen para dejar de pensar. No, te tienes que aguantar ahí. Entonces, en esa maravillosa hora de reloj, que sabes cuándo empieza, pero nunca sabes cuándo se acaba, que nada más adivinas cuándo puede ser la hora, pero que nunca estás seguro, pues es verdad, una tortura auténtica. Estar sometido a todos los demonios ahí metidos dentro. Y que luego me digan que eso es estupendo, bueno, es una tortura mental, ¿eh? Ni más ni menos. Y eso no tiene nada que ver con meditar, pero nada. A ver, Andy, que se te ha puesto una cara rara, dime algo. No, estaba considerando. Más alto, más alto. No, estaba escuchando, pero por ejemplo también para poder empezar a hacer las llanas hay que concentrarse, ¿no? Y también hay, pues no sé, necesidad de saber hacerlo. Hay gente que no puede. No, sí, es concentrarse en formas. Te concentras en formas, vas saliendo cada cosa y te vas ya. Y hacer 3 ejercicios y punto, no tienes que estar pensando en nada. Hacer los ejercicios y ya está. ¿Ya? Pero inclusive eso puede ser difícil, ¿no? No, cuando se sabe hacer, lo sabes hacer ya siempre. El tema es hacerlo la primera vez. Eso. Y una vez que lo sabes hacer, no tiene ningún problema. Ya lo repites cuando quieres. Bueno, cuando quieres. Hay gente que se asusta. A mí me ha pasado gente que dice, no puedo pensar, me voy a quedar así toda la vida. Digo, ya quisieras tú. Y luego se le pasa el efecto, no vuelvo. A mí me gusta que me esté la vocecilla dándome la tabarra todo el día. Pero vale. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que hay personas que cuando se ponen a trabajar o entran en casa, se meten en el coche o lo que sea, enseguida ponen música? ¿O ponen programas que hable la gente? ¿O ponen el YouTube? ¿A que no sabéis para qué? Para hacer ruido al pensamiento. Y cuando necesitan pensar que van a aparcar, cogen y lo apagan. Claro. Ya cuando tienen que hacer algo van y quitan y ya. El gran éxito de la música es ese. El run run de la gente. Que ya no se aguantan estar oyendo siempre la misma mierda y se pone la música pues para distraerse. Pero hay veces que aunque tenga la música a todo volumen, la vocecilla se sigue oyendo. A ver, Víctor, tu vocecilla, ¿qué te dice? Bueno, depende lo espontánea que sea, ¿no? Sí, y eso viene mucho de, bueno, me pasa, o yo creo si se atrevo, ¿no? De algo que al día anterior escuché en las noticias algo. Y por algún motivo, como que la vocecilla, como tú dices, busca su replicación, ¿no? Como que es una eco, una caja de ecos. Y si escuché, por ejemplo, las noticias de las elecciones, aquí están cómo votaron por decirles. No le hago caso, pero como dices, al otro día me acuerdo de eso y empiezo a buscar los datos. Ya los hallé. Y es una manera de, como tú dices, de estar replicando el diálogo interno y estarlo. De una u otra forma siempre se regresa a algo. Unos son más compulsivos, otros son sin motivo, como tú dices.
pero normalmente así es y nunca es estar en silencio, Tú fíjate, nunca es estar en silencio. dicen que están locos aquellos que oyen voces. Que yo sepa, el 95 o el 98 o el 99% de la gente oye voces. Pero es que de hecho es una voz, es una, como se le interprete, es una voz, porque así lo conceptualizamos, es una voz. Sí, precisamente la voz sale de ahí. Lo que pasa es que ese aparato Ajá. está medio roto y en lugar de estar pronunciando cosas que tengan sentido, eso está ahí, Sí, ñaga, ñaga, sí, ñaga, sí. ñaga, ñaga. Y se da uno cuenta de eso. Yo, por ejemplo, antes, años anteriores, más joven, podía estar muy tranquilo, incluso yo creo que sin pensar. Y nada más estar observando, me podía sentar y estar así, sin nada más que estar viendo. Y es curioso porque no, antes sí me pasaba más seguido, todo el tiempo, pero pues va creciendo uno, supuestamente las obligaciones, las cosas, como que se va intoxicando uno. Entonces, ya ese silencio se va, ya no es silencio, ya empieza uno ya a intoxicarse, por alguna manera decirlo. Porque sí, yo de niño, incluso de adolescente, podía estar muy tranquilo sin necesidad de buscar o pensar demasiado. Y es muy relajante, bueno, verdaderamente podía estar hasta sentado en un cuarto sin hacer nada. Solamente podía estar incluso minutos, no sé si media hora, una hora, observando algo y no pensaba, o muy bajo la voz interna, como le dices, esa área de Broca que está ahí moliendo, pero pues ya después es algo, yo creo, una enfermedad actual y las redes sociales y todo eso las han amplificado. Y los jóvenes ahora están, pero pues en un nivel muy, muy loco, de que ahí como si les hubieran dado cuerda, porque es una cuerda, es dar cuerda. Muchas cosas entonces, no es igual. No es igual, que no es lo mismo. Uh-huh. Pues sí, Sí. es un problema. Y luego hay otra cosa que es, diría yo, más grave, ¿no? Cuando la gente identifica ese tipo de pensamientos como ellos mismos, que son ellos los que están pensando. Dicen, esto es lo que yo he pensado. Y dices, ¿cómo que lo has pensado tú? No te surge, es la no te caja de eco. necesitas ni para nada. Muchos explican, no, es la área, como tú dices, la área de Broca y todo, pero en realidad es un eco que se guarda ahí y de repente salta en cualquier momento como un recuerdo y ya surge y sí, ahora voy a esto. Sí, ya me acordé, ahora. Y luego va Y, uno, luego engancha con otro, luego engancha. y como tú dices, luego a veces no es porque sea verdaderamente necesario, o algo verdaderamente necesario hacerlo, porque así lo amerita un problema, algo que realmente haya que solucionar o pensar para solucionar algo. Es una locura total, una enajenación que ya actualmente es una enfermedad. Yo digo que es una enfermedad ya Te actualmente. digo, a los esquizofrénicos dicen que están locos porque oyen voces, y es lo que hace la gente, estar oyendo voces. Y dice, bueno, es que son voces de tercero, y las voces esas que escuchas, ¿de qué son? Como si fueran tuyas. Es que se las trae. Y bueno, pues esa es la historieta. Una de las cosas que se hace aquí es eso. Solo piensas cuando quieres pensar. Cuando no quieres pensar, no piensas. Ventajas múltiples. Por ejemplo, no te puedes aburrir. El aburrimiento sucede cuando estás sin hacer nada y dices, pues tengo que hacer tal cosa, o tengo que irme a tal sitio, o faltan 7 horas para el vuelo, o lo que sea. Ahora faltan 6 horas 55 minutos, ¿no? Y te terminas agobiando, ¿no? Ahora que si no piensas, va pasando el tiempo y lo más que puedes hacer es que si estás sentado, te cansas de estar sentado, te pones de pie, y cuando estás de pie, te cansas de estar de pie, te sientas. Y básicamente te da igual un día que otro. Siempre para ti es el mismo día y empiezas a tomar perspectiva.
porque no tienes ese ruido de fondo. Se vive mucho más a gusto sin ese ruidillo, ¿eh? Y sobre todo lo más gordo es que muchas personas, además de creer que eso lo piensan ellos, piensan que son sus pensamientos. Y se mueven algunas personas con respecto a esos pensamientos. Con lo cual es lo mismo que si un esquizofrénico que haga caso a esos pensamientos, que son igual de locos el uno que el otro. Y claro, la conducta es una conducta bastante random. Fernando, ¿qué dice la biología acerca de la forma random que tiene el área de Broca de funcionar? Pues es la parte precisamente con la que empezamos a generar el lenguaje. Entonces, ¿en qué momento el mismo cerebro se convirtió en nuestro propio enemigo? Pues en cuanto tuvimos lenguaje. Porque al final de cuentas, digo yo, por ejemplo, que las veces antes de aprender a meditar, las veces en que caía en ese silencio, era cuando estaba corriendo distancia y llegaba un momento en que ya no pensaba nada. Ahora me pasa al revés. Ahora cuando voy corriendo es cuando me empiezan los pensamientos a saltar, no sé por qué será. Pero también algo que quería comentar es... Por cierto, ya he encontrado la cita. Es que hay que poner las palabras exactas y es quiere pensar. Es en el Anguttara Nikaya 435 con Vasakara. Dice, piensa lo que quiere pensar y no piensa lo que no quiere pensar. Considera lo que quiere considerar y no considera lo que no quiere considerar. Así ha logrado el dominio mental de los caminos del pensamiento, lo que os dije antes. Sí, algo que también quería comentar es la cantidad de falsos maestros y de falsas técnicas que se están dando actualmente, y más con las redes sociales. Yo, por ejemplo, el caso de un cirujano, supongo que es catalán por el acento que tiene, dice que ya tomó 1500 horas de meditación y que eso le ha permitido conectar con su supraconciencia. Y yo cuando lo oí dije, bueno, ya no sabía yo si reírme o de plano ponerme muy serio y decir, pues que es la supraconciencia, ¿no? Pues si yo con trabajos me identifico con mi conciencia, pues mi supraconciencia, quién sabe dónde carambas estará, ¿no? Hombre, tiene que ser algo holístico que embarque al mundo entero. ¿A que sí? ¿No era eso? Ay, no, creo que sí. No sé. Pues claro, es la religión New Age, recuerda. Es esa, pero pululan, ¿eh? O sea, yo dije, 1500 horas de meditación. O sea, dije... Eso es poco, ¿eh? Pero no, te recuerdo a un güey precisamente con este tema, además he querido sacar la cita, que la recuerda. Piensa lo que quiere pensar y no piensa lo que no quiere pensar. Considera lo que quiere considerar y no considera lo que no quiere considerar. Así ha logrado el dominio mental de los caminos del pensamiento. Bueno, lo primero que llama la atención cuando sales de Jhana es justamente que no piensas. Además que no puedes. O sea, tienes que hacer un esfuerzo tremendo y menos hablar. Pues este güey supuestamente hizo 11.600 horas de meditación. No 1.500, 11.600 horas. Y supuestamente después de las 11.600 horas logró una jhana. Y cuando el tipo me dice que eso de no pensar solo lo podía hacer el Buda y me señala este fragmento, digo, 11.600 horas, se ha creído que ha hecho jhana y no ha hecho nada. ¿Qué cojones ha hecho este tío después de 11.600 horas metido en un monasterio en Canadá? Y es un señor doctor, no es un pelado para ahí. Pero parece ser que la gente cuando se mete en estas cosas se vuelven como parvulitos. Dejan de pensar, no razonan. Pero, tío,
¿Pero qué haces ahí haciendo esto? 11.600 horas. Eso sí, ¿eh? Como es tan bueno meditando, da cursos de meditación. O sea, ¿quién iría a un curso con este señor cuando después de 11.600 horas no ha conseguido nada? No, pero por lo menos les da la esperanza de que en 11.600 horas lo van a lograr. Hay veces que vas a sectas en donde nada más te dicen, pues, tú medita y a ver qué qué pasa. A ver qué pasa. Ese es el problema, ¿no? Y ahí está la gente. Y hay gente de todo. Entonces, el problema es que ni siquiera logran un avance en el control de sus emociones o de sus impulsos. O sea, vaya, ni siquiera logran un control sobre su amígdala ni nada por el estilo. Pero es que tampoco, vamos a ver, no tienen control sobre el área de Broca, no tienen control sobre la amígdala, no tienen control sobre sus propios neurotransmisores. Es decir, salen solos, vete a saber cómo. Es decir, ¿qué narices de control tienen sobre nada? O sea, ¿qué crecimiento mental pueden tener si no son capaces de controlar ni lo más básico del cerebro? O sea, ni lo más básico. Ni lo más básico. Es decir, ni siquiera son capaces de dominar el cerebro anfibio que tienen. ¿Cuántos gramos pesa? ¿Cuántos gramos pesa eso? ¿10 gramos? El sistema límbico. O sea, no pueden ni con 10 gramos. No pueden ni con 10 gramos, ni con 10 gramos. Sí, no pueden controlar Los su maestros sistema no límbico. son capaces ni con 10 gramos. De verdad. Es como si tuvieran una rana dentro y la rana es la que manda. En serio. O sea, tú tienes un hombre grande, calvo, o tiene que estar calvo, que no pueden con una rana de 10 gramos. ¿En serio? ¿En serio? Y luego cuando preguntas, bueno, ¿y cómo puedo empezar? Ah, no, pero lo primero es que te concentres. Bueno, sí me concentro. Y, no, bueno, es que siempre se tiene que estar pensando. O sea, no puedes dejar de pensar. Eso es imposible, dejar de pensar es imposible. Digo, bueno, pero ¿cómo? No, y aparte, lo peor del caso no es todos estos falsos maestros y toda la bola de cosas que dicen, sino que hay por parte de los alumnos, no hay ninguna capacidad para cuestionar absolutamente nada. Hombre, claro, por eso estás metido en la secta. Tú estás en una secta porque no cuestionas nada. Entonces, además, las sectas es muy sencillo y lo sabréis. En el momento que tú cuestionas al maestro, ¿qué hace el maestro? No, pues Lo primero, te dice arrogante. Es que se me olvida siempre la pinche palabra. Arrogante, y lo segundo te manda a la chingada. Ya está, hasta ahí llega. Y luego por detrás de ti se pone a criticarte. Como las viejas. Para criticar. Ya está, eso es lo que hace. Sí, yo me acuerdo que eran esas sesiones de meditación de 20, 30, 40 personas. Y yo de repente abrí el ojo para ver a mi alrededor y veía a todos, algunos con poses diferentes, ¿no? Y yo decía, pero ya al final ya hasta me empezaba a sentir mal, decir, ¿y yo qué carambas hago aquí? Porque lo que logré es una capacidad increíble para aguantar 40 minutos sin hacer absolutamente nada, sin mover un músculo, sin nada. Eso sí. Porque cuando empiezas 5 minutos haciendo eso, 5 minutos sentado, es una verdad, es un suplicio. Pero te van aumentando el tiempo hasta que llegas a los 40 minutos, a la hora. A la hora. Van a la hora rápido, enseguida. Y los retiros son, cada día son 8 horas de meditación sentado y 5 horas andando. Sí. Y no logras nada. No te dejan hablar con nadie, así que acaban tarumbas. Me acuerdo de esa frase que oí de ti muy al principio.
Si te paras como te sentaste, no meditaste. Claro. Entonces, Es como comer. O sea, vamos a ver. ¿Qué clase de restaurante es aquel que te sientas a comer y te levantas con más hambre que como te sentaste? No, y luego cuando La empecé... pregunta, ¿tú pagarías por un restaurante que te levantas con más hambre que como te sentaste? A ver, Sandy. ¿Qué pasó? ¿No? ¿En la meditación? Si tú pagarías por un restaurante en el cual cuando te levantas, tienes más hambre que cuando te sentaste. No, pues no. ¿A qué vas a un restaurante? A comer, ¿no? A salir satisfecho. Pues podemos hacer una cosa, vamos a poner un restaurante holístico, que la gente se siente ahí, le ponemos un plato vacío, que se tienen una hora contemplando el plato y luego ya les cobramos para que se vayan. Porque si no les obligamos a estar otra hora mirando el plato vacío. Y ya verás cómo pagan. Van a estar contentísimos del plato vacío que van a estar contemplando. Y te aseguro que se les ha pasado el hambre. Porque si no les damos otro plato, y se tiran otra hora mirando al plato. Es una verdadera tomadura de pelo. Y parece que la gente no se da cuenta. No, y aparte ya después les preguntaba a las personas que me decían, es que yo medito. Ah, sí, ¿y cómo meditas? ¿Qué haces? Y ya no me decían absolutamente nada. Bueno, siempre empiezan con el bueno. Yo cuando preguntaba a una amiga que llevaba meditando muchos años y digo, bueno, ¿tú cómo meditas? Hombre, aquí cada cual medita como le parece. Yo, ¿cómo que medita como le parece? Bueno, dime alguna forma. No, cada uno, te sientas y ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Qué haces? No, te sientas y bueno. ¿Y qué más? Pues estás una hora y luego te levantas. ¿Pero qué haces esa hora? Que depende de cada uno. Sí, ¿no? Y luego aparte... Venga a comer a mi restaurante. Usted siéntese aquí delante del plato vacío y no se preocupe. Dentro de una hora le recogemos el plato. Y le tenemos la cuenta. Pero cuando les preguntas y no es que se burle uno de esa gente, sino decirle, bueno, dime cómo meditas. Y luego me dicen, oye, pero ¿por qué? ¿Para qué haces esas preguntas? No preguntes esas cosas. Esas cosas no se preguntan. Tú te sientas y ya está. Y no tienes que estar preguntando. Eso le ofende a la gente. No claro, a ver, ¿cómo se come este plato vacío? ¿Cómo se come lo que hay aquí en el plato? A ver. Eso no se pregunta. Tú estate la hora mirando el plato. Entonces, ya verás cómo te pasa el hambre. Por eso tienes que estar. Esto es igual, de verdad. Esto es lo mismo que el traje invisible del rey. Sí, no. O sea, lo mismo que el traje invisible del rey. Yo soy un señor muy espiritual porque he hecho muchas meditaciones. Así que es estupendo, pero que haces nada, pero es estupendo porque yo me siento muy bien. El traje del rey. Para que nadie diga, este tío no hace nada. Fíjate. ¡Qué vergüenza! Hasta que alguien dice, el rey está desnudo. Pues es verdad, el rey está desnudo. Pues claro que está desnudo. Tampoco hace falta ser tan inteligente para darse cuenta que está desnudo. Sí, que no es una cosa misteriosa que tengas que descubrir al cabo de muchos miles de horas a ver si cae, porque no, así no va. Sí, entonces acaba uno por no hablar con esa gente, decirles, bueno, pues meditas, pues está que bueno que medites. Yo ya no les digo nada, porque luego hasta me dicen que soy malo, que cómo los cuestiono, que digo, bueno, pues es que los cuestiono porque a lo mejor y quisieran aprender realmente a meditar. No, pero ¿qué van a querer? O sea, tú déjalos. Ah, bueno, pues ya los dejo, punto. Eso es esa es la meditación New Age y todo el mundo New Age en el que estamos. Sí, porque la meditación cristiana es diferente. La meditación cristiana, la católica, tiene varios pasos. Hacen una oración, luego una composición del lugar. O sea, digamos, es un tipo de meditación que consiste en montarse historias. O sea, te montas una película en 3D, ¿vale? Pues vamos a imaginar cómo estaba
la Virgen cuando va a venir, cuando venía el ángel para anunciarle cosas, ¿vale? Entonces, primero tú rezas unas cuantas cosas, así como para relajarte, y luego haces la composición del lugar. Y te imaginas una casa así, una casa que podía haber hace 2000 años ahí en tal, y empiezas a pensar cómo era, el techo de paja, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y para ahí ves a la Virgen María, que está para ahí barriendo, haciendo cosas, tal y cual, hablando con la vecina, no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto viene el ángel y como está con la vecina, el ángel se tiene que aguantar. Esperar que venga. Porque no va a hacer el anuncio con la vecina al lado. Y la María que no deja de hablar con la vecina. Y el ángel ahí esperando. Y ya por fin, ya viene y de pronto le aparece el ángel y se pega un susto. ¿Y tú quién eres? Y entonces le hace el anuncio y ¿esto de qué va? ¿Esto cómo funciona? Y entonces empiezas tú a hacerte ideas de no sé qué, no sé cuánto. Y entonces a partir de ahí empiezas a agarrar enseñanzas de un poco más allá y tal y cual, no sé qué, no sé cuánto, y ya te quedas muy contento viendo una realidad que te has creado tú mismo y se ha pasado el tiempo súper divertido. Así se hace. Bueno, hay meditaciones mahayanas que son muy parecidas a eso que estás diciendo. ¿Así? Esas se las han copiado los jesuitas. Pues Estas son jesuíticas, ¿eh? Bueno, sí, en realidad lo que se hace es imaginar un Buda, decir que eres parte de un Buda, quiero decir, una historieta que te montas. Y hay meditaciones así en Mahayana que vienen descritas en los libros Mahayana. Oh. No lo conocía. Sí, pues eso precisamente se llama el alto yoga tantra, o sea que es imaginarse una película de esas. Oh. Sí. Y se llega a sitios, sitios donde no tienen salida, pero por lo menos llegas a algún sitio, si puedes, porque es muy difícil además. Claro, tienes que tener una capacidad de imaginación y de concentración tremenda. Pero vamos, lo que vamos a dejar claro que es mucho más divertido eso que no la meditación zen, que se basa básicamente en sentarse y ya está. Claro. Porque por lo menos te montas una película y estás entretenido, ¿no? Puedes dejar a Hollywood a la altura de la Tierra. Es que lo bueno que tiene esas películas que son en 3D y tú puedes meter los personajes que quieras cuando quieras. Es más, si la escena no está bien, la vuelves a repetir hasta que queda perfecta. Y luego te acuerdas de ella y para otra vez puedes meditar sobre lo mismo y puedes meter nuevos personajes y cosas así. Sí, como dice Carlos, como el Tantra, bueno, lo que dice Carlos es el Tantra, ¿no? Que se identifican con una imagen del Buda, ¿no? Hay varios Budas, es Tantra, que se unen. Y uno se identifica tanto con esa figura o esa idea que se identifica uno tanto que ya uno se cree como esa Buda. Sí, la metodología. Sí, exactamente. Sí. Pero además es que está escrita, o sea, esto está con guión. Esto no te lo vas inventando, sino que tiene un guión. Sí, ya tiene su método. En los libros de Alto Yoga Tantra viene el guión de cómo tienes que empezar, cómo tienes que seguir y todo, ¿no? Entonces, te lo puedes montar y de hecho puedes llegar a sitios interesantes, lo que pasa es que no tienes salida, porque de allí no puedes salir a ningún lado más, ¿vale? Pero es muy difícil, además, hay muy poca gente que consiga llegar, por ejemplo, a lo que ellos llaman vacuidad, ¿no? Sería algo parecido a un sitio vacío sin nada, o sea, incluso sin límites, ¿no? Es que sí, es muy extraño. Es muy extraño eso porque es como crearse un espacio uno mismo, como dices, Carlos, y se llega a un lugar, pero se lo está creando uno mismo, es como crearse un espacio uno mismo. Es raro. Es que te estás creando tu propia, o sea, te estamos dando una película, o sea, tú no estás realmente en ningún sitio, te estás creando tú una película. O sea, la diferencia de estar en un sitio vacío es que estás tú en un sitio vacío, o sea, no estás en el plano humano, estás en otro lado. Y no tiene nada que ver eso con que tú montes una película así como a ti te parezca, de lo que te imaginas, de no sé qué, y estás entretenido con eso. Se lo crea uno mismo, Eso que dice Carlos es cierto. Pues yo creo que eso se lo han robado de los jesuitas, porque os recuerdo que esta gente no meditaba nadie, ninguno, hasta que empezaron los New Age, y antes de los New Age, en 1880, ya habían estado los jesuitas por ahí evangelizando.
Entonces hicieron ahí una mezcolanza entre lo que había de los jesuitas, porque los retiros y todas esas cosas, y los ejercicios espirituales son cosas de los jesuitas. ¿Mm? O sea, eso va en el fondo de lo que fue el revival del budismo a final del siglo XIX, porque el budismo estaba matado, completamente matado. Y entonces ahí hicieron una mezcolanza entre lo que se les ocurrió a los New Age, a cosas, elementos de los jesuitas y cosas así. Es que hay elementos de estos que es que empiezas a mirar para atrás y es que son jesuíticos. El tema de los ejercicios espirituales que se inventó San Ignacio de Loyola, pues empieza por ahí todo el tema. O sea, así va. Bueno, Erandi, cierra tú por hoy. ¿Qué te ha parecido el día? Muy interesante todo, pero la verdad no se me ocurre qué decir. Bueno, pues ya lo has dicho. Me quedé en blanco. Ah, pues lo hemos conseguido. La doctrina. Bueno, pues hasta el domingo que viene. ¿Vale? Ale a todos.